vidas, Señor. Elegimos estar contigo, elegimos cantar, elegimos disfrutar, elegimos buscarte, Señor. Elegimos, Señor, mantener tu presencia en nuestras vidas, Señor. Elegimos siempre recordarte, elegimos siempre a ti, Señor, y elegimos tu verdad, elegimos tu camino, elegimos lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por regalarnos este tiempo. Te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, dale bien fuerte esas palmas. Es para el Señor, a Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Recuerde eso, no se olvide nunca. Amén. Gloria a Dios, no se olvide nunca. Es para Él, para nuestro Señor y nuestro Salvador. Gloria a Dios. Un tiempo más para honrar a nuestro Dios. Un tiempo más para cantar, para adorar. Qué linda es esta canción que recién estábamos ahí cantando, ¿verdad? Que dice: yo elijo a Cristo. Yo elijo a Cristo una y otra vez. En estos días he estado tratando de hacer algún video que salimos en esta semana de vacaciones, que aproveché, como decía mi esposa. Salimos con Juan y dijimos: vamos a subir al Cerro Pan de Azúcar. Yo había ido hace 7 años atrás. Y había ido con Camila, con Tabaré, nunca había subido en ese entonces. Fue una experiencia linda porque quisimos hacerlo y pudimos. 6 años, bueno, un año menos. Lo mismo, no cambia mucho. Así que me di cuenta que pasan los años y sí, hay que tener un estado físico un poquito mejor para subir. Pero igual lo hicimos rápido con Juan. Subimos más rápido de la cuenta. Lo hicimos en 45 minutos, cuando el tiempo es de 1 hora y media. Entonces lo hicimos en 45 minutos, pero cuando hicimos los primeros 15 minutos fue, para mí, trágico. Dije: me vuelvo, no aguanto, me doy marcha atrás, porque lo hicimos muy rápido. Yo no me di cuenta, era tanta la emoción de que vamos a subir. Él no había subido en ese entonces, hace 6 años atrás, porque no tenía la edad, es a partir de los 7, pero cuando empezamos a subir, yo quería ir haciendo algún video para ver si decía algún mensaje, porque para mí subir a la cruz hoy tiene otro sentido, ¿verdad? Uno mira la cruz y tiene un sentido, es un simbolismo, ya sabemos que es un simbolismo de maldición en realidad, pero cuando miramos la cruz, miramos que Jesús padeció eso por nosotros, y eso a mí me revela una verdad de libertad. Fue lo que Él hizo por mí. Entonces, para mí era especial subir con Juan, más allá de la travesía o de lo que podía llegar a ser. Para cada uno era un esfuerzo extra subir. Y lo hicimos muy rápido. Y enseguida sentí el corazón latir más fuerte. Sentía el corazón que me latía rápido. Tuve que parar, tuve que frenar un ratito y descansar, porque hasta sentía mi corazón latir en mi cerebro. No sé si algún día le pasó. Cuando está que hizo mucho ejercicio, he corrido en el fútbol, quizás en 1 año o 2 que no he hecho fútbol, y sí me siento agitado, pero en ese momento sentí el corazón que se sentía en mi mente, mucho. Entonces tuve que frenar, le digo: Juan, espera un poquito, dame un poco de agua, y ahí aflojé, y después pudimos hacerlo. Pero meditaba en ese momento el esfuerzo tremendo que padeció Jesús para ir a la cruz, ¿no? En aquel momento ir a la cruz no era una travesía como es hoy ir al Cerro Pan de Azúcar, sino que era un acto de maldición. Iban a ir a la cruz los que habían sido malditos o que habían cometido algún delito, algún robo o algo, iban para ahí. Y Jesús, por voluntad propia, decidió ir ahí, más allá de que los mismos que estaban en ese momento decidieron que fuera a la cruz, porque todo lo que Él decía era blasfemia, y se hizo un complot para llevar a Jesús a la cruz. Y Él mismo lo dijo, que Él entregaba su vida por nosotros. Y en ese momento, mientras subíamos con Juan, podía yo ver, ¿verdad? O al menos pensar y meditar en el gran valor que Jesús tuvo para ir a la cruz por cada uno de nosotros. Y sigo pensando que para mí es una verdad revelada, excepcional y de tanto sentido para mi vida, que me da una libertad plena, me da una identidad en Cristo, me da una seguridad en Cristo. Yo en Él me siento seguro, en Él me siento pleno, en Él me siento
siento libre, en Él encuentro la vida, que mismo la repito una y otra vez, como lo dijo Él mismo, aquellos que siguen la verdad encuentran el camino y encuentran la vida. Entonces, qué importante es poder meditar en la palabra de Dios y una y otra vez encontrar ese valor que Él tuvo para con nosotros. Y meditaba en estos días y digo, bueno, ¿qué vamos a compartir sobre lo que Dios nos viene hablando? Si bien la serie que estamos hablando del asunto del corazón, le sumamos varios capítulos. Y en esta tarde, mientras veía ese gran valor que Jesús tenía o tuvo por nosotros para llevarnos con Él, para todo aquel que cree en Él, tiene vida eterna. Esa es lo básico. Todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Y el que no cree en Él ya es condenado por no creer. Él no es que vino a condenar a nadie, sino que por no creer ya la gente es condenada. Entonces me siento en una gratitud extrema, en una gratitud de mucho amor y de ver el valor que Él tuvo por nosotros y la invitación de ser valiente para nosotros también. El hecho de subir a la cruz ahí en el Cerro Pan de Azúcar con Juan fue una diversión, una distracción, algo donde... Pero me hizo meditar mucho en ese gran valor que Cristo tuvo y ese valor que Él nos demanda a nosotros de ser testimonio, ¿no? Ser testigos de lo que Él hizo por nosotros. Ser personas que hablen y que alumbren a otros de por qué uno se siente con vida y se siente en libertad. Porque antes vivía en esclavitud y ahora vive en libertad. Antes vivía en pecado y ahora vive, al menos transita el camino de la santidad. Transitamos ese camino, que es lo que queremos y es lo que la palabra nos enseña una y otra vez. Entonces me dio mucho repasar lo que veníamos hablando en la serie Asunto del Corazón. Y en esta serie Asunto del Corazón hemos hablado de varios temas. Y quiero recordarlo, como bien es tan importante recordar la palabra de Dios para cada uno de nosotros, es importante recordar estos títulos que hemos tenido para poder meditar sobre ellos y encontrar que tiene sentido. Porque la Biblia dice en el Salmo 119, 160, dice que la suma de su palabra es verdad. Es decir, que todo lo que hablamos conforme a la palabra de Dios es la verdad misma de Cristo y es Cristo revelado para que nosotros podamos entender y seguirle. Y como siempre decimos, ese consejo, ¿verdad?, de la palabra de Dios para nosotros, para poder ser mejores personas, crecer juntos, valorar lo que somos, lo que tenemos y quiénes queremos ser más adelante. ¿Amén? Porque si miramos en un contorno más general, la sociedad se está disolviendo, las familias se están disolviendo y las familias se están destruyendo de alguna manera, ¿sí? Es como que eso es normal, pero para quienes seguimos el consejo de Cristo y la palabra, construir es parte de la verdad de Cristo. ¿Amén? Él vino a construir, a acercarnos al Padre, a que empezáramos a valorar el consejo de Dios, a que empezáramos a reflexionar sobre ese consejo y lo podamos aplicar, porque bien la Biblia dice, ¿de qué sirve ser oidores y no poner en práctica lo que aprendemos? No sirve de nada. Entonces hay mucha gente, muchos creyentes que lamentablemente no han comprendido lo que es la Biblia. Y en estos 17 años que ya voy a cumplir de evangelio, borramos esa parte, de creyentes, sí, porque no me denomino evangélico, sino creyente, seguidor de Cristo, hijo de Dios, me da a mí la oportunidad de poder ser un seguidor y tener fe en Él. ¿Amén? Entonces, conforme a lo que Él viene hablando, de que todo lo que Él nos habla es verdad y que si nosotros lo aplicamos tendremos el resultado, que al menos yo he visto en estos 17 años que aplicando cada palabra o cada consejo de la manera que Él me enseña y a la manera que yo pueda, he tenido buenos resultados. Valorar la familia es sumamente importante, porque Él lo que quiere hacer es llevar una familia con Él y que seamos parte de la familia de Dios y que podamos estar con Él. Por eso es importante valorar todo lo que tenemos, valorar la libertad que recibimos, valorar la fe que se nos fue concedida, el amor, el perdón, la misericordia, valorarlo para transmitírselo a otros. ¿Amén? ¿Vamos bien? Entonces, por ejemplo, la suma de todas las cosas, la suma de su palabra es verdad.
todo lo que hemos hablado en todo este tiempo, en el mes pasado, en Asuntos del Corazón, conforme a ese título de esa serie, fue esto. Para que recordemos simplemente, ¿sí?, que van a ser bien para nuestra vida. Por ejemplo, en el 1, la primera clase, el primer título de esta serie fue: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Y fue algo muy importante entender que tenemos que cuidar y guardar nuestro corazón, porque de eso se trata la vida. Una vez que recibimos a Cristo, Cristo está en nosotros y en nuestro corazón, y empecemos a vivir de una manera distinta. Al menos me pasó a mí y lo he visto, y es el deseo de Dios, que cuidemos nuestro corazón, porque ahí está Él, de donde emana Él, donde Él busca las cosas importantes. En el segundo, capítulo 2, dice: donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Y nos enseñaba el Señor que si nuestro tesoro está en la fe, que entendimos que viene de parte de Dios, bien dice la Biblia, la fe es don de Dios que se nos fue dada para manifestarla, esa fe nos permite que acercarnos a Dios. ¿Amén? Donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Si nuestro tesoro está en la fe que Él nos regaló, dice, tomamos esa fe que nos permite acercar a Dios. Por medio de Cristo, que creemos en Él, nos permite buscar a Dios. ¿Amén? Eso fue lo que reflexionamos y estuvimos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Eso nos lleva, nos acerca a Dios y conocemos más al Padre, que es lo que en realidad Él quiere, que nos acerquemos más, que tengamos relación, porque antes andamos perdidos, distraídos y sin rumbo. Mi caso personal, sin dirección. Me encontré con Cristo, me encontré con la verdad, y me encontré en el camino y me aferré a la Biblia. Entonces, ¿por qué? Por la fe, que después entendí que era don de Dios. Entonces, es sumamente misericordia de Dios. El 3, nunca darse por vencido. El consejo de Pablo a los corintios, que no se dieran por vencidos, sino que siguieran adelante, creyendo lo que estaban creyendo y que no se rindan. Porque claro, empiezan las dificultades. Cuando uno empieza a creer, a aplicar esa fe y a tomar decisiones en la vida, empiezan a haber dificultades. Entonces, dice Pablo a los corintios que no se rindan. Dice, nunca darse por vencido. Ese fue el título número 13. El número 4, Pablo anima a Timoteo y nos decía, anímate. Ese es el título que nos dio, anímate. ¿Para qué? Para estar siempre animados, como Pablo animaba a Timoteo cuando le dijo, recuerda que se te fue dado dones y talentos para que los apliques. Fueron impuestas mis manos sobre ti, donde recibiste el don de predicar, el don del ministerio. Y así Dios nos decía a nosotros, bueno, anímate. Alguien oró por ti, alguien puso su mano sobre ti, alguien le dijo a Dios que su gracia viniera sobre su vida. Y así fue. En cada uno de nosotros ocurre lo mismo, pero por la distracción, en los momentos de la vida, algunos aflojan, decaen, retroceden, y cuando quieren acordar están muy lejos de donde habían estado, tan cerca de Dios y con Cristo cerca. Entonces Pablo hace nuevamente esta énfasis a Timoteo para que recuerde que tienen que estar animados, buscar en la palabra el ánimo que viene de parte de Dios. ¿Amén? Y en el 5, que fue la semana pasada, hablamos de mantener a Dios primero. ¿Cómo mantener a Dios primero? ¿Cómo era mantener a Dios primero? El gran consejo vimos en la palabra que Dios mismo le dio a su pueblo por medio de Moisés, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, donde le dijo que el único Dios que había era Él, no había otro Dios. ¿Por qué? Porque ellos venían de Egipto, donde adoraban al Dios Sol, al Dios de la infertilidad, la diosa, y ellos por 440 años, estuvieron esclavos en ese lugar, ¿sí? Llegaron a estar esclavizados en ese lugar, en Egipto, y claro, no aparecía la libertad esa que había sido prometida. Entonces, claro, se acostumbraron a ver cómo adoraban a Dios y cómo construían cosas de oro. Entonces eso le quedó en el cerebro a ellos. Y Dios les recalcó que tuvieran claro que el único Dios era Él, y no había otro Dios, que solo a Él tenían que adorar, que lo adoraran con todo el corazón, con toda el alma y con toda su fuerza, es decir, con todo su ser. Y que, para que eso no se perdiera de su corazón, mente y alma,
se lo tenía que ¿qué? Decir a sus hijos. ¿Verdad? Hablamos de contárselo. ¿Dónde? ¿Solo en la iglesia? No. Solo cuando vamos a decir en aquel... Cuando iban al templo, no. En sus casas. Cuéntenselo a sus hijos que hay un solo Dios que se llama Cristo Jesús, que entregó su vida por ustedes y que les regaló salvación y vida eterna. Cuéntenselo. Canten en su casa como cantan en la iglesia. Adoren al Señor en su casa como adoren en la iglesia. Vivan en sus caminos, en sus trabajos. Vivan al Señor en todo tiempo. Ese fue el consejo de Dios al pueblo de Israel para que quedara Dios como único Dios y no hubiera otro Dios. Y esa es la enseñanza para nosotros también. Que Dios sea primero. Y todos sabemos, si ponemos a Dios primero, todas las demás cosas serán añadidas. Pero el tema no es solamente ponerlo primero en ciertas circunstancias. Y no en ese Dios, meditaba el otro día, en ese Dios de emergencia o en ese Dios de urgencia que muchos utilizan. Ese Dios de emergencia para que resuelva su problema tan grave que está pasando. Sino que sea ese Dios de que esté siempre. Que Dios pueda ayudarnos, que Dios pueda darnos fuerza y si nos toca atravesar un problema difícil, que lo podamos atravesar con Él. No es lo mismo atravesarlo solo que sin Él. Amén. Entonces, qué importante es poder valorar todo esto. Y no encontré otro título que es el de valorar. Hoy el título es valor. El tema que hoy, que no es menos ni es más, pero sí es importante para poder cumplir todos estos consejos. Necesitamos valor. Necesitamos ser valientes. Necesitamos, como dice el mismo la palabra de Dios, tener ese valor y ese consejo que dice en el Salmo 31, 24, por ejemplo, dice: cobren ánimo, ármense de valor. O sea, siempre hay un consejo de parte de Dios, decir, a ver, no tengan miedo, sean valientes, ármense de valor, dice, todos los que esperan en el Señor. El Salmo 31, versículo 24 dice: cobren ánimo, ármense de valor, todos los que en el Señor esperan. Y para poder cumplir todos estos consejos que se nos fue dado durante el mes pasado en la serie Asuntos del Corazón, necesitamos valor. Necesitamos valor para enfrentar situaciones que a veces parecen difíciles, pero que necesitamos. Una de las cosas que a mí me ayudó fue tomar decisiones importantes al comienzo de mi caminar con Cristo. Ser valiente a la hora de tomar algunas decisiones, por ejemplo, de participar en el ministerio, de participar en los compromisos que asumí con el ministerio, tener ese valor de decir, no, pará, tengo un compromiso que yo asumí y quiero estar ahí, debo estar ahí, porque me hacía bien a mí y a mi familia. Pero eso no lo noté al principio yo quedaba mal con alguna familia, algunos familiares, pero más adelante sí, me di cuenta que esas decisiones, aunque parecían pequeñas, me iban a traer resultados buenos más adelante, porque estaban formando mi identidad como seguidor de Cristo, mi identidad como creyente, mi identidad con el compromiso del ministerio, y yo era parte de ese lugar. Entonces me formaron. Es lo que hace a un creyente formarlo y serlo parte de un lugar, el asumir compromiso, pero para eso se necesita valor, porque el problema y la dificultad va a venir enseguida cuando uno quiere asumir un compromiso. Amén. Esto es a modo de que nosotros vamos a aprender de que la Biblia tiene todo para nosotros, para nuestra enseñanza, para nuestro caminar, para nuestro vivir y para no aflojar, sino tener ese valor que Dios demanda que tengamos cada uno de nosotros, porque lo dice, que cobremos ánimo y que nos armemos de valor. Cuando miramos a Josué, digo, bueno, valor, ¿a quién le dijiste, Señor, que fuera valiente? La primera palabra que aprendí. Mira que te mando que seas que te esfuerces y seas valiente, le dijo Josué. Le dijo Josué, me lo dice a mí, y eso lo aprendí. Que se esfuerce, que te esfuerces, que me esfuerce, que me esfuerce. Ahora dice, no, que seas valiente también. ¿Y cómo fue Josué valiente? Fue valiente para asumir, primero que nada, la responsabilidad de ser el sucesor de Moisés. Nada menos que ser el sucesor. Y segundo, ser valiente para guiar a un pueblo a conquistar lo que Dios le había dicho. Y le había prometido no solo a él, sino a todos, de ir a conquistar la tierra prometida. Tenía que ser valiente, tenía que ser valiente. ¿Cómo? No sé, Dios le daría la valentía.
Dios le hablaba y él tomaba coraje. Él tomaba valor. Dios le hablaba y él tomaba valor. Dios le hablaba y él tomaba valor. Dios le habló y él salió adelante y conquistó. Porque él tenía el respaldo de Dios. Y así lo mismo nosotros. ¿Por qué no creer que tenemos el mismo respaldo que tuvo Josué, que tuvo Moisés, que tuvieron grandes hombres de Dios, si asumieron los compromisos y los retos que Dios les puso? Debemos de creerlo. Entonces, digamos, vamos a hacerlo bien fácil, no vamos a decir cosas grandes. Somos valientes para asumir la responsabilidad de que yo sigo insistiendo, como papá, como mamá, porque algunos quieren recibir milagros, fuego del cielo, milagros que sus ojos puedan ver, y quizás Dios le dé esa oportunidad, como se lo dio a Tomás, de decirle, mirá, acá estoy yo, metele dedo, acá soy yo, ¿no? Y quizás algunos necesiten eso, pero otros quizás simplemente tomamos valor cuando Dios nos habla, si le creemos, si leemos la Biblia y decimos, bueno, va pasando el tiempo y yo veo que Dios nos respalda, porque Él respalda la verdad, Él respalda a los que se animan, Él respalda la fe. No hay nada mejor que uno pueda tener fe, no con esos sueños extremadamente que a veces parece imposible, que solo están en la órbita de alguien que es super mega apóstol o no sé, ¿verdad? Sino que seamos capaces nosotros de construir en nuestro pequeño grupo, en nuestro pequeño núcleo familiar y decir, estoy construyendo, soy valor, tengo valor, puedo tener valentía para asumir compromisos y retos de, por ejemplo, guiar a nuestros hijos del camino del Señor. Porque no va a ser siempre hijo, vamos conmigo, o hija, y quiera ir, no va a ser así. No, de hecho no es así, ¿sí? De hecho es, no sé, de hecho va a ser difícil, ya le digo, amén, padres y madres, siempre va a ser difícil guiar a nuestros hijos, pero si nosotros somos fieles a estos consejos y a estas verdades que están en la palabra, tendremos el resultado. Porque hemos visto muchas personas, y esto es lo más triste, que uno a veces se pone a pensar y decir, claro, yo tengo fe de que voy a seguir este camino, porque amo a Dios, porque Él me amó primero, no porque yo lo amo más, sino porque Él me amó primero. Y cuando yo guardo todas esas cosas en mi corazón y en mi mente, Dios está ahí presente, Dios está conmigo. Pero cuando decimos cosas muy rápidas, muy repetitivas, muy a la ligera, pero nuestra vida refleja otra cosa, el resultado no va a ser de lo que yo diga, sino el resultado va a ser mi vivencia. Amén. Yo digo, amo a Dios y salgo afuera y no amo a mi hermano, dice la Biblia que soy mentiroso. Si yo digo que Dios me perdonó, tengo que aceptarlo y tengo que perdonar a aquellos que me hieren. Entonces es muy fácil hablar, pero muy difícil hacerlo. Y este consejo es para escuchar, leer, meditar, pensar y valorar cada palabra para que podamos ponerla en práctica y así ver el resultado. Porque si no estaríamos diciendo que Dios es mentiroso, porque creo todas estas cosas y estas cosas no suceden. Creo que Dios me dice, bueno, primero Andrés, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Andrés, sobre todo, ¿cuál es tu tesoro? ¿Cuál es lo más preciado en tu vida? Bueno, si es la fe, esa te va a acercar a mí. Bien, perfecto, vamos bien. Nunca darse por vencido. Wow, una de las cosas que hasta ahora no he querido hacer, de darme por vencido en cuanto a la fe. Si digo por lo ministerial, ya hace rato me hubiese dado por vencido. Pero en cuanto a la fe, de creer en Él y su consejo, es muy distinto a otros principios. Es seguirlo a Él, creer en Él, guardar su amor, guardar su perdón y guardar su misericordia en mí. Porque recuerdo de dónde me sacó, lo que Él hizo por mí y hacia dónde voy. ¿Cuál es la meta? Sigo la meta que Pablo dijo, ¿no? Creo que ya lo voy a alcanzar. Prosigo a la meta. ¿Amén? ¿Vamos bien? Después digo, bueno, animando a Timoteo, wow, recuerdo claramente que nadie tenga en poco tu juventud, sino pone en práctica lo que se te dio, lo que sea. Si crees que tiene el don de servir, eso. Si crees que tiene el don de orar por los enfermos, ora por los enfermos. Si crees que tiene el don de evangelizar, evangeliza. Si crees que tiene el don de profetizar, profetiza. Si crees que tiene el don de animar, como dice la nueva versión, anima a otros. Si tiene el don de la palabra, enseña la palabra. Entonces, están todas esas cosas. Bien, Señor, como sea, así haya uno, sean tres, dice tu palabra, que donde hay tres, en su nombre, ahí estoy yo.
Gloria a Dios. Ahí sigo adelante. ¿Ven? No me digo. Después digo, bueno, ¿cómo hago para mantenerlo siempre primero en mi vida? Y encuentro este consejo que no lo había encontrado en estos 17 años, o al menos no lo había leído, no lo había entendido de esta manera para el tiempo de hoy, viendo resultados de otras familias, cómo han destruido su familia y cómo se han apartado. Pero no es una familia que quizás ustedes recuerden o vean igual que mí. Hay varias familias, son muchas familias que han abandonado el camino y que han abandonado la verdad y que es triste. Entonces hoy digo, si no hablo de estas cosas que la Biblia habla, si no enseño estas cosas que la Biblia me enseña, ¿qué voy a enseñar? ¿Qué voy a hablar? ¿Qué vamos a decir? Tenemos que aprender de todas las familias que han abandonado el camino y que creen que están creyendo a Dios y que no pudieron sostener a Dios primero en su vida para perdonar en su matrimonio, para amar a sus hijos, para estar vinculado a Dios. Porque Dios no quiere, Dios no es un Dios de disfunciones, vamos a decirlo así, que se destruyen las cosas, que se destruyen los matrimonios, las familias. No, Dios es un Dios de restauración, de reconciliación, un Dios que espera que se reconcilien con Él y que las cosas se arreglen y funcionen nuevamente. ¿Amén? ¿Vamos bien? Si esperamos del Señor, tenemos que armarnos de valor. No todo creyente experimenta la libertad verdadera. No todo creyente experimenta el gozo de la salvación. El gozo de la salvación es: soy salvo. Dios me amó, me perdonó. Dios me libró, me sacó de la esclavitud, me sacó de ese lugar a donde yo iba, me trajo a la luz, me trajo a la verdad y me trajo al camino. Disfruto la salvación que tengo. No todo creyente experimenta el amor verdadero de Dios, como le decía recién. Dicen amar a Dios, pero el resultado es otro. Por eso, muchas veces, por no ser valiente en la vida, pasamos por tontos o por falta de identidad. Por no tener valentía a la hora de decir lo que uno es y lo que uno cree. En estos 17 años tuve que no decir: voy a la iglesia, soy evangélico, soy creyente, amo a Dios, soy cristiano y tengo la Biblia dentro de mi mochila en el trabajo, por ejemplo. Nunca tuve que hacer eso. De a poco se fue dando el resultado y mostrando mi identidad de que no participo de ciertas cosas como muchos participan, de que no hago ni agrado a las personas más que a Dios primero. Quiero ser una persona que realmente transmita esa verdad, sea un creyente sólido, sea una persona que sigue la verdad y que habla como Dios quiere que hablemos, sencillamente. Y que podamos nosotros ser esas personas que otras personas esperan. No colmando las expectativas, porque he tenido dificultades familiares, emocionales, laborales, en muchos contextos, y me he tenido que mantener firme en lo que creo y en lo que soy en Dios. Por sobre todas las cosas, un hijo de Dios. No, un hijo de Dios no colma las expectativas de todas las personas, y menos de los que no son creyentes, se lo digo, y menos de los que dicen creer en Dios y los que menos hacen es creer en Dios. Entonces nunca va a colmar la expectativa. Lo importante es colmar la expectativa del Padre, que somos sus hijos y que necesitamos de Él siempre. Eso es lo importante. Y una vez que siente uno esa identidad de que el Padre dice, como lo dijo por su Hijo Jesús, que en Él Dios tenía complacencia, uno se encuentra con Él y tiene identidad. Y uno se siente amado, se siente perdonado y se siente lleno de amor y lleno de poder para seguir adelante, para transitar el camino, para tener ese valor que Dios demanda que tengamos cada creyente y seamos capaces de defender ciertos valores y principios que son primero para uno y luego para los que están a su alrededor, y luego si el círculo abarca más personas, gloria a Dios, porque esa es la idea, que muchos se vayan contagiando y apegando a esos valores que hoy se están perdiendo. Entonces me da pena ver cómo muchas personas se han rendido, no han podido poner primero a Dios en su vida y menos lo han mantenido por los resultados, no porque juzgue a las personas, sino por los resultados de su vida. Entonces eso da tristeza
Y eso nos demanda a nosotros decir, mire, hay muchos que abandonaron a Dios, muchos que se apartaron, muchos no pusieron a Dios primero, muchos no fueron valientes, muchos se rindieron, muchos no hablaban de mí, dice el Señor, a sus hijos y menos en sus casas. Por lo tanto, el resultado, miren cuál es. No sean ciegos, dice el Señor. Miren, aprendan y vean que si siguen el consejo, como muchos siguieron, les fue bien. Con dificultades, con lucha, con tener que pelear y guerrear y un montón de cosas, pero obtuvieron la victoria. Y ese es el consejo para nosotros hoy. No perder la valentía, ser valientes, tener valor para llevar a cabo todos los consejos que vienen a nuestra vida. Amén, iglesia. Amén. Así que espero que no los haya aburrido, que esta palabra y este consejo que Dios me mostraba podamos simple y sencillamente aplicarlo para que nuestra vida tenga resultados. Quizás no de inmediato, pero sí va a venir cuando nosotros seamos eficaces en poder valorar, por ejemplo, y darle valor a la palabra de Dios. Sea quien nos esté dando el mensaje, sea quien nos esté enseñando lo que la palabra de Dios diga, sea quien nos dé algo chiquito, puede ser algo grande para nosotros si somos capaces de aplicarlo. Amén, iglesia. Amén. Así que nada, que Dios les bendiga ricamente como siempre, que aguante este frío que queda. Sí, que nos viene unos días de frío, pero después ya va a venir la primavera. Como en toda temporada tenemos que aprender a disfrutar el tiempo que estamos viviendo. Amén. Amén. Abríguese con su familia, en lo espiritual también. Aprenda a hacer abrigo espiritual para su familia, a valorar su familia, su matrimonio, sus hijos, sus hijas, a valorar todo lo que tiene, a valorar a Dios, a valorar su palabra, a valorar sus enseñanzas y a ponerla en práctica de una manera sencilla. Amén. Así que Dios les bendiga ricamente. Vamos a orar para que esta palabra quede guardada en nuestro corazón. Que tengamos valor y que no perdamos ese valor y podamos ser valientes para conquistar grandes cosas que Dios tiene para cada uno. Padre,